Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanos y ciudadanas de nuestro querido país, la República Argentina. Eh, cansado, pero con el entusiasmo de siempre y la alegría de poder compartir con ustedes el camino recorrido por la Escuela Superior Peronista que fundó Perón el 1 de marzo de 1951 y que existió hasta septiembre del 55. Eh, eh, el recorrido de la Escuela Superior Peronista, cuya primera materia era conducción política, que ya hemos desarrollado y compartido con ustedes, y que si no lo han hecho, les recomiendo efusivamente su lectura, análisis, estudio, comprensión, reflexión, etcétera, etcétera. Encontrarán ahí todas y todos lo que Perón, o sea, lo que debemos ser y hacer como militantes políticos del movimiento nacional popular, democrático y latinoamericanista. Lo que debemos ser en la bolilla 6 y 7 y lo que debemos hacer en todas las demás bolillas, sobre todo en la segunda, donde nos dice que debemos reemplazar a los caudillos, a los caciques y a los sectarios por una doctrina, por una causa, por un ideal que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo. Y todo después, todo va a girar alrededor de esa doctrina que va a tener como finalidad suprema lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Nada más y nada menos que eso. Tratar de lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando siempre de armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y relacionando la doctrina con la organización peronista, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la doctrina, toda organización para Perón tiene un aspecto espiritual y un aspecto material. El aspecto espiritual es el más importante, es lo que hace que los elementos los integrantes de una organización se entiendan de manera que busquen juntos la consecución del fin que se propone. Y para Perón, la doctrina es el alma espiritual, o sea, es la organización espiritual que implica el alma colectiva de la patria, o sea, lo que nos permitiría tener unidad de concepción para luego poder tener unidad de acción. Porque para Perón, si no hay unidad de concepción, no hay unidad de acción. Tener unidad de concepción significa que los integrantes de una determinada organización busquen todos la misma finalidad y el mismo objetivo. Puse varias veces la comparación de que la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, que sería la finalidad suprema de todo peronista y de toda organización peronista, podría compararse con ir a La Plata. Yo lo digo muchas veces y lo repito siempre como ejemplo. La finalidad es ir a La Plata. Si todos queremos ir a La Plata de una forma u otra, ahí nos vamos a encontrar. Por ahí todos juntos como el 17 de octubre, o por ahí unos llegan antes, otros llegan después, pero todos llegamos ahí. Pero si uno quiere ir a La Plata y el otro quiere ir al Tigre o a mi pueblo Villa Elisa en Entre Ríos, va a ser muy difícil que nos entendamos.
Entonces, relacionando la doctrina con la organización, tendríamos que tener en cuenta eso. La segunda materia de la Escuela Superior Peronista, que ya la vimos también, es Historia del Peronismo, donde encontramos el excepcional ejemplo de amor, mística, convicción y coraje de la extraordinaria Evita, que en Historia del Peronismo plasma el ejemplo que deberíamos nosotros, o sea, en Historia del Peronismo Evita nos indica el camino de cómo deberíamos militar, de cómo deberíamos militar, que también, si no lo leyeron y estudiaron y analizaron, se los recomiendo efusivamente. Y la tercera materia es doctrina, los elementos esenciales de la doctrina peronista, que ya la empezamos a analizar los domingos, martes y jueves. Los lunes, miércoles y viernes estamos viendo organización peronista y estamos ya en el encuentro número 4 de organización peronista, que en mi humilde opinión es un modelo ejemplar sobre cómo organizarnos para la unidad y la lucha política en el movimiento nacional, popular, democrático y latinoamericanista. La organización para Perón es la herramienta que necesitamos para cualquier obra, dice él. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay dos personas que quieren lograr un objetivo común, necesitan organizarse, necesitan organización, necesitan conocer el intrincado sistema que la humanidad ha ido consiguiendo, estudiando y analizando los requerimientos de la organización para lograr los objetivos que los seres humanos, hombres y mujeres, se proponen para cumplir finalidades establecidas, objetivos y propósitos. Y hoy ya vamos a empezar con las nociones generales y los fundamentos de la organización. Pero antes de empezar con eso, vamos a relacionar la doctrina, la organización y el pueblo. ¿Por qué? Porque en el primer capítulo de Conducción Política, Perón nos dice que los elementos de toda conducción son el conductor, los cuadros auxiliares y la masa y su organización. Entonces, primero deberíamos trabajar para que la masa se convierta en pueblo, o sea, para que tenga conciencia política y social, organización social y personalidad social. Uno de los tres elementos que necesita la masa para convertirse en pueblo es la organización. Entonces, vamos a ver un artículo de la revista Mundo Peronista del 15 de diciembre de 1954, que lleva como título Doctrina, Organización y Pueblo. Y Perón nos decía lo siguiente: nuestra principal preocupación ha sido organizar al pueblo, para que no solamente tenga el poder, sino para que tenga también conciencia y responsabilidad de ese poder. Y una de las razones fundamentales por las que yo humildemente coopero en y hago este esfuerzo de capacitación para los que les interese recibirla, es porque creo que estamos en una gran deuda con nuestro pueblo, los militantes peronistas, en lo que hace a esta tarea que Perón realizó con tanto éxito y con tanta maestría. Repito, nuestra principal preocupación
ha sido organizar al pueblo para que no solamente tenga el poder en el pueblo, sino para que tenga también conciencia y responsabilidad de ese poder. Y hasta que nosotros no logremos transmitir al conjunto de nuestro pueblo nuestra doctrina, nuestro proyecto político, nuestra causa, nuestro ideal, y logremos organizarlo, no tendremos revolución en paz permanente. Nos va a seguir pasando, no lo digo yo, lo dice Perón permanentemente, nos va a seguir pasando lo que nos pasa ahora. Mejor dicho, lo que nos viene pasando desde 2015 hasta ahora. Desastre tras desastre. Y entonces el general Perón acaba de referirse en un discurso, está hablando ahí el compañero, en 1954, ¿no? En un discurso de fundamental significación doctrinaria ante los hoteleros el 17 de noviembre de 1954, al poder del pueblo y a la conciencia y responsabilidad que el ejercicio de ese poder suponen por parte del pueblo. Para que haya conciencia de una determinada cosa, los que de una forma u otra nos consideramos militantes, deberíamos, como dice Perón, transmitir primero y principalmente nuestro proyecto político al pueblo para que pueda después tener conciencia y responsabilidad. Porque nadie quiere ni valora lo que no conoce, dice Evita. Evita dice, el amor exige sacrificio, pero nadie se sacrifica por alguien al que no quiere, y nadie quiere algo o alguien que no conoce. Lo mismo pasa con las doctrinas, con las religiones, etcétera, etcétera, con los proyectos políticos. Crear un pueblo poderoso, consciente y responsable de su propio poder es convertirlo en artífice de su propio destino. Repito, este extraordinario y significativo párrafo que deberíamos grabarlo a fuego en todos lados. Crear un pueblo poderoso, consciente y responsable de su propio poder es convertirlo en artífice de su propio destino. Y es la tarea que deberíamos hacer nosotros. Y todo ello se logra con la organización del pueblo. De ahí la importancia extraordinaria que tiene esta materia de la Escuela Superior Peronista, que mío no tiene absolutamente nada, simplemente al ver yo la importancia que tiene esto, me motiva, diríamos, a transmitirlo a las nuevas generaciones como para que lo tengan muy, pero muy en cuenta. No solo revelan las palabras del conductor la hondura de su filosofía política, sino que muestran que esa filosofía política, o sea, la filosofía de la acción, es ella misma vida, una realidad concreta. Sería largo hablar en este caso y entrar en el tema de la filosofía de la acción, pero simplemente quiero recordar que Perón nos indica en cada 4 palabras que tenemos que estudiar, que tenemos que aprender, que tenemos que perfeccionarnos, etcétera, pero no para ser eruditos tipo Borges, para no cambiar ninguna realidad o para ser unos excelentes literatos, sino para transformarlo en realidad y transformar la vida, a eso le llama la filosofía de la acción, transformar la vida propia y la vida de los demás en beneficio del conjunto. Es la realidad concreta de un nuevo pueblo, dicen acá los compañeros. Precisamente asistimos a un momento en que despierta el alma del nuevo pueblo. Y en ese despertar hiere en los ojos del espíritu la aurora de un nuevo sentido del mundo y de la vida, que
ahondando el pensamiento político del general Perón, entramos ahí, en un nuevo mundo. En ese despertar hiere los ojos del espíritu la aurora de un nuevo sentido del mundo y de la vida. O sea, lo que se llama también una nueva concepción del mundo y de la vida. Abrir los ojos ante esa luz potente es la exigencia que plantea esta hora a todos los argentinos. Está hablando en 1954. Imagínense la importancia que tiene ahora para todos nosotros. En aquel momento, hacía 10 años, que estaban viviendo la felicidad del pueblo y la grandeza de la... No 10 años, pero hacía 10 años que venían en ese camino. Es la urgencia imperiosa con que clama una voz que llama a todos los que se sienten capaces de dar formas en la filosofía, en la ciencia y en el arte a las notas vibrantes del alma peronista del pueblo argentino. La verdad que a uno le entusiasma que los primeros peronistas nos hayan expresado con tanta claridad estos temas. Es la oportunidad única y original de dar la vida a una nueva cultura con la sangre y savia del pueblo mismo, como ocurrió en la aurora de Grecia y Roma, donde se fundieron en una unidad de vida, pueblo, verdad y belleza. Pueblo, verdad y belleza. Y yo le agregaría amor con el peronismo. La doctrina de un pueblo libre. La doctrina peronista no es un simple enunciado de principios y de objetivos, que era lo que yo les quería decir. Como que lo sublime de los principios, lo sublime de las doctrinas y lo sublime de las virtudes no está en su enunciado, sino en su ejercicio, lo dice permanente el general Perón. No es producto de la imaginación, ni siquiera es la verdad de un solo hombre, ni siquiera es la verdad de un hombre. La doctrina de Perón es la verdad de un pueblo, porque la doctrina de Perón está sacada del corazón del pueblo. Por eso tiene como finalidad suprema la felicidad de todos y cada uno de los integrantes del pueblo, y como finalidad suprema también la grandeza de la nación, que significa que lo producido por el conjunto de todos los argentinos se distribuya o venga exclusivamente o primero en beneficio de los argentinos, no en beneficio de las empresas multinacionales y menos de la extranjería que durante tantos años en nuestra historia nos esquilmaron. Como una música no es la partitura musical impresa, sino que vive al ser ejecutada, muy lindo ejemplo. También la doctrina de Perón no es un simple libro impreso, sino la manera, el modo, el estilo de vivir del pueblo argentino. En sus objetivos que el pueblo quiere y realiza, está señalado el destino del pueblo. Y la unidad de esos objetivos no es simplemente el acuerdo armónico entre principios que no se contradicen, sino que configura una idea común a todos los argentinos. Es esa alma colectiva de que yo les hablaba antes, referida a la doctrina como elemento espiritual del conjunto del pueblo argentino, o sea, el conjunto de la nación, tomada a la Argentina como una sola organización. La doctrina, de igual modo que el artista tiene la imagen de su obra en su mente, lleva en su propio seno prefigurada la idea de una comunidad organizada. La idea de una comunidad organizada. Es más, ella da permanencia, la permanencia de sus principios inmutables, y con ella conforma la unidad de vida de un pueblo.
Y ahora entramos en tema. Para organizar, dice Perón, lo primero que hay que tener es una idea común, un objetivo común, una aspiración común, objetivos comunes. Así uno se pone en la dirección orgánica, diremos así. Orgánico para Perón siempre es organizativo. Lo orgánico se refiere a lo organizado. Entonces, así uno se pone en la dirección de lo organizado, diremos así. En otras palabras, para organizar, lo primero que hay que tener es una doctrina. Un objetivo, una causa, un ideal, una finalidad suprema. Nosotros, agregó el general Perón, desde 1943 hemos venido luchando por dar una doctrina alrededor de la cual organizarse, porque esa doctrina es la forma permanente del pensamiento y de la expresión humana. Sobre ellas y alrededor de ellas es que cristalizan las verdaderas organizaciones. Y Cristina nos decía los otros días que lo principal siempre son las ideas. El camino, decía Cristina, el camino siempre es el camino de las ideas. Acá lo dice Perón de otra manera. Únanse, era la consigna que repetía Perón desde los primeros momentos de su acción en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Repito, únanse trabajadores, únanse peronistas, únanse. Era la consigna que repetía Perón desde los primeros momentos de su acción en la Secretaría de Trabajo y Previsión, detrás de una doctrina, no detrás de un caudillo, un caudillito, un caudillote, detrás de una doctrina, de una causa y de un ideal, que exprese los anhelos y las ilusiones del conjunto del pueblo. Perón señaló los principios indiscutibles de la doctrina del pueblo, las grandes banderas del peronismo que hoy hasta los opositores pretenden. La unidad en las ideas hizo posible la unidad entre los hombres. Buscar todos la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Así los sectores del pueblo lograron no solo cohesión interna, sino que coordinaron mutuamente sus esfuerzos para resolver los problemas de la comunidad. Una comunidad organizada en base al amor y a la solidaridad, no a la lucha. El pueblo con organización y doctrina se convirtió en un cuerpo con alma. Claro, esa es la otra imagen que Perón permanentemente pone para explicar la organización espiritual y la organización material. La organización espiritual sería el alma, como es el alma, o el espíritu, llamémosle así, como le quieran llamar, en el ser humano, y la organización material sería el cuerpo. No solo logró la fuerza que da la unidad, también se hizo consciente y responsable de esa fuerza. Repito este concepto de capital importancia. El pueblo, con organización y doctrina, se convirtió en un cuerpo con alma. No solo logró la fuerza que da la unidad, también se hizo consciente y responsable de esa fuerza. O sea que estamos hablando no solo de un ser humano con espíritu y cuerpo, sino además activo, sano, consciente y responsable de la fuerza que está realizando o de lo que hace, diríamos, de una forma u otra. No es casual que el 17 de octubre de 1945, cuando el pueblo ejerció toda su fuerza contra la oligarquía y el capitalismo organizados, empleando esa fuerza con plena conciencia de su valor y jugándose por Perón, haya sido realizado por los trabajadores del movimiento sindical organizado. No es casual. Y hasta que nosotros no seamos capaces de lograr algo similar, igual o mejor, Perón dice permanentemente
que no vamos a poder lograr la unidad de acción necesaria para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Toda la tarea política, a medida que leo más a Perón, me doy cuenta que toda la tarea de Perón consistió en lograr unidad, y la doctrina que creó fue el instrumento esencial para la unidad. Sin unidad no hay nada en política para Perón, ¿eh? Los frutos de la organización peronista del pueblo están hoy a la vista. Estamos hablando de 1954, hoy no, lamentablemente. Tras la acción y el ejemplo de Perón y de Evita, nada ni nadie pueden alzarse contra el pueblo. Tendríamos que hacer todo el esfuerzo a nuestro alcance para repetir esta historia, ¿eh? Pero repetimos, el pueblo no es hoy ni ha sido nunca una fuerza ciega, ¿eh? Nunca ha sido una fuerza ciega. El adoctrinamiento y la organización conforman la personalidad del pueblo, que ya ha dejado de ser masa. Porque por el adoctrinamiento, o sea, la transmisión de nuestro proyecto político, la transmisión de nuestra doctrina, la transmisión de nuestra causa, de nuestro ideal, que consiste en trabajar, trabajar y trabajar, como dice Cristina, para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación, conforman la personalidad del pueblo, que ya ha dejado por eso mismo de ser masa. Creo que está bastante claro la exposición de los compañeros, como para hacer un preámbulo del sentido, la importancia, el significado y la importancia que tiene la organización en el pensamiento político de Perón. Perón ha señalado con toda claridad el sentido de sus 10 años de esfuerzo. Nuestra principal preocupación ha sido organizar al pueblo para que no solamente tenga el poder que debe tener, sino para que tenga también conciencia y responsabilidad de ese poder, como dijimos al principio. Cuando se alcanza la conciencia de ese poder, cuando se tiene la responsabilidad de ese poder y las organizaciones están en presencia de ese poder, el pueblo es invencible. Y es entonces cuando realiza su propio destino. Qué hermosa frase, ¿no? Qué hermosas ideas. Y qué importante sería que nos propongamos realizarlas, ¿eh? Realizar estas ideas, para lo cual tenemos que imitar el ejemplo de Perón, sobre todo hablando y trabajando incansablemente para la unidad del movimiento sindical. Repito, para la unidad del conjunto del pueblo argentino, que Perón logró a través de la unidad del movimiento sindical. Últimamente, y con motivo de la reacción político-clerical, estamos hablando en 1954, se ha pretendido lanzar ataques doctrinarios contra el peronismo. Y uno de esos ataques se ha lanzado con la consigna de que el peronismo solo permite un sindicalismo único, porque en la Argentina solo existe una central obrera que agrupa a todos los trabajadores. Ahora, hoy creo que decían que había 5. No sé si será tanto, a ver, 3. Bueno, algunos dicen que hay 2 CTA y otros dicen que hay 3, pero una sola CGT seguro no hay. Lo significativo del ataque es que los que pretenden lanzar esa acusación no son trabajadores, porque siempre han vivido de arriba. Está hablando de la oligarquía, de los que no trabajan, de los que viven del trabajo de los demás. No son trabajadores porque siempre han vivido de arriba, porque vivir de arriba quiere decir que no conocen ni viven la realidad de abajo, la realidad del pueblo argentino. Si todos tenemos una idea común, si perseguimos objetivos nobles que ningún argentino
salvo que sea un traidor a su pueblo, puede recusar. ¿Por qué no hemos de unirnos todos, obreros, amas de casa, sindicatos, etcétera, etcétera, hombres y mujeres, ancianos y niños, todos unidos detrás de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria? ¿Por qué no? ¿Acaso consiguen algo los trabajadores de otros países divididos por cuestiones políticas o religiosas sin la unidad que da la única cuestión legítima, que es el problema gremial? Los argentinos vivimos hoy un momento excepcional. Realmente lo vivieron, sí. Los que no están con nosotros, pueblo de Perón, están contra nosotros. Y no estamos dispuestos a discutir las conquistas, sino a defenderlas. Cosa que siempre nos dijo Evita y deberíamos volver a aprender. Los derechos se defienden. Tenemos una vocación de lucha a la que no renunciaremos jamás, porque la verdad está de nuestra parte y no podemos transar con la falsedad y la mentira, especialmente con los que hoy nos gobiernan en 2019. Aquí el gobierno no es el amo del pueblo, el pueblo domina al gobierno y al Estado porque es el único soberano, porque estamos ante un gobierno que hacía lo que el pueblo quería y buscaba un solo interés, el del pueblo. Ni reconocemos otro interés superior al interés supremo del pueblo, la primera verdad del peronismo. Si hubiera un sindicalismo de Estado o político, religioso, entonces sí que se podría plantear la cuestión del sindicalismo único. Mientras tanto, les pedimos a nuestros detractores o que piensen bien las cosas o que se atengan a las consecuencias si se ponen en contra del pueblo. Porque asistimos en la República Argentina, dijo Perón, a un panorama nuevo y en el sindicalismo mundial el nuestro es el único país en el mundo que tiene una gran organización obrera alrededor de la Confederación General del Trabajo. Esa organización ya ha sido alcanzada. Ahora tenemos que consolidarla, agregó el general Perón. Porque yo siempre digo, repito, y nunca me cansaré de decirlo, que a los humildes y a los pueblos, los únicos que los pueden salvar son precisamente los humildes y los pueblos. Por eso los peronistas exigimos de quienes nos atacan que primero sean humildes para que puedan comprender a los humildes. Y rechazamos sus técnicas y su palabrerío de fariseos. Yo diría hoy otra cosa de los que hoy nos gobiernan, pero todos saben de qué estamos hablando. Por grande que sea un hombre, dijo el conductor, general Perón, nunca va a ser tan grande como los millones de hombres que conjuntamente forman el pueblo. Repito, la idea excepcional de Perón y para la que trabajó toda su vida. Por grande que sea un hombre, dijo el conductor, nunca va a ser tan grande como los millones de hombres que conjuntamente forman el pueblo. Por eso el pueblo unido jamás será vencido, dice el dicho popular y el que hemos tomado casi como bandera acá en los ruidazos que hacemos en la avenida Independencia y Chacabuco en San Telmo, en Capital Federal. Hoy estamos a martes, no, hoy es lunes 18, hoy es lunes 18. La verdad que estaba medio perdido sobre la fecha, lunes 18 de marzo de 2019. Y vamos a seguir con este esquema que expresa más o menos gráficamente lo que hemos tratado de compartir con ustedes. La doctrina nacional es el alma de la patria
porque de ella contiene un destino, una idea comunes a todos los argentinos. Y por otro lado, el pueblo organizado, el gobierno y el Estado son el cuerpo de la patria. Entre el alma de la patria, que es la doctrina, y el cuerpo de la patria existe una unidad absoluta. Este esquema expresa, creo que con diáfana claridad, lo que hemos tratado de compartir con ustedes con este artículo. Y vamos ya entonces al capítulo primero de apuntes de organización peronista. Y sobre esto voy a tratar de compartir con ustedes una impresión personal mía. Lo primero que encontré yo sobre organización peronista fue unos apuntes de organización peronista, que es una síntesis, de organización peronista. Y por otro lado está el libro de organización peronista que se utilizó, o por lo menos era el libro oficial de la Escuela Superior Peronista. Pero el libro oficial, o sea, el libro de la Escuela Superior Peronista, no tiene un desarrollo teórico, diríamos, mejor dicho, tiene un desarrollo teórico en los títulos, pero después en el desarrollo posterior no hay una elaboración teórica, sino que solamente trae citas de Perón que justifiquen el título. Yo voy a tratar en esta primera parte, hablando de los fundamentos de la organización, o sea, de los elementos esenciales de la organización, voy a tratar de unir un poco las dos cosas, de manera de darle a ustedes una comprensión lo más acabada posible de estos temas que para Perón, y van a ver que para nosotros también, son de capital importancia. ¿Por qué son de capital importancia? Porque sin la unidad que da la organización no podemos realizar ninguna revolución en paz. Y para eso tenemos que saber en qué consiste la organización que deberíamos hacer para lograr la revolución en paz que nos propone Perón. Entonces vamos a ver primero concepto y filosofía de la organización, la orgánica pura y aplicada, la ciencia, técnica y arte de la organización espiritual y material, que ya vimos bastantes veces, historia de la organización, la mística de la organización ideal y empírica o funcional, la importancia y necesidad de la organización, la evolución de la organización, los principios, condiciones, componentes, medios, formas, etapas y finalidad de la organización, todo muy comprimido. Y por último, en este capítulo veríamos la organización en el individualismo, en el colectivismo y en el peronismo. Y vamos a ver la definición que Perón nos da de organización. Organizar es simplemente, un poco lo que yo ya le había dicho al principio, es simplemente crear el instrumento de trabajo que uno debe tener a su disposición para realizar cualquier obra. Repito, por su importancia. Organizar es simplemente crear el instrumento. Tenemos que crear la organización. Tenemos que crear el instrumento, que es un instrumento de trabajo, que uno debe tener a su disposición para realizar cualquier cosa, para realizar cualquier obra, cualquier cosa. Siempre que haya dos seres humanos, hace falta la organización. Entonces vamos a tratar de compartir con ustedes el concepto y filosofía de la organización. Y vamos a entrar en un tema medio abstracto, pero no importa, lo vamos a compartir igual. Cuando se dice que una rama determinada del conocimiento humano es una ciencia, no se pretende atribuirle tal calificativo como mero título académico, sino por el contrario,
fundamentarla asimilándola a una estructura conceptual que reconoce, hablando de una armazón, una estructura intelectual o conceptual que tiene un objetivo específico diferenciado. Lo que dijimos tantas veces, la finalidad de una organización. Para que haya organización tiene que tener un objetivo específico, una finalidad específica, si no, no hay organización. Fines propios y delimitados. Por eso la definición de doctrina peronista es absolutamente taxativa y concreta. Nosotros tenemos como finalidad suprema buscar alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Tenemos que explicarlo desde ya, pero los fines son propios y delimitados, y además específicos y diferenciados. El método racional de aplicación susceptible de posibilitar el enunciado de leyes de validez universal. O sea, un objetivo específico, fines propios y delimitados, y un método racional de aplicación. Y un método racional de aplicación. Entonces, el conocimiento se integra vamos a conformar una ciencia cuando el conocimiento es real, o sea, cuando recae sobre hechos o cosas que existen en la naturaleza, en la realidad. El conocimiento objetivo cuando está de acuerdo con lo que las cosas son. No son inventos fantasiosos, sino están de acuerdo con lo que las cosas son, siendo independiente de las apreciaciones personales o subjetivas del que conoce. Tienen comprobación en la realidad. No están solamente en la mente de nosotros o de alguien. Y por otro lado, el conocimiento se integra cuando es sistemático u ordenado al logro de sus fines. Creo que es suficientemente claro. Tenemos que, por supuesto, analizarlo, sistematizarlo, memorizarlo seguramente después para poderlo practicar, pero creo que se entiende perfectamente. Un conocimiento se integra, el conocimiento se integra cuando es real, cuando es objetivo y cuando es sistemático. Consecuentemente afirmamos que nuestra disciplina, o sea, la organización, es una ciencia, ya que tiene por objeto el estudio de los procedimientos racionales que conducen al ordenamiento de toda actividad humana. Esta sería la definición de organización según los primeros peronistas. Es una disciplina, es una ciencia que tiene por objeto, o sea, por finalidad, el estudio de los procedimientos racionales que conducen a ordenar toda actividad humana. Cuando hay dos personas, debería haber un ordenamiento de esa actividad de manera que puedan lograr los objetivos que se proponen. Su fin propio, el de esta ciencia, consiste en llegar a ordenar toda actividad humana. El objetivo de la ciencia, de la organización, es ordenar toda actividad humana. Y su método, que es inductivo y deductivo, se aplica racionalmente, es decir, subordinado a los principios de la lógica y se adapta sistemáticamente al logro de su propia finalidad. Entrar a los temas de la lógica y del método inductivo y deductivo nos llevaría mucho tiempo. Si algún compañero tiene algún interés especial, seguramente va a encontrar en cualquier página de internet la forma y la manera de aclarárselo. Vemos entonces que de dicha aplicación del método al objeto para alcanzar el fin apetecido, surgen una serie de relaciones de un hecho con otro, que tienen validez universal y que nos definen las leyes de la ciencia de la organización que después vamos a ver
más adelante. Partiendo de que la ciencia nos da el conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas y la estudia de una manera objetiva, real y sistemática. Como todas las ciencias, podemos llegar a establecer las relaciones entre unas y otras, vinculándolas de modo que se adviertan las causas y los efectos. Esa aplicación constituye la técnica de la ciencia. Como la ciencia de la organización tiene por objeto el estudio de los procedimientos racionales que conducen al ordenamiento de toda actividad humana, su técnica consiste en ordenar los medios que permiten obtener los instrumentos necesarios para la realización de las obras humanas. La técnica, repito, consiste en ordenar los medios que permitan obtener los instrumentos necesarios para la realización de las obras humanas. Por tanto, la disciplina que ahora estudiamos es una ciencia aplicada, cuya técnica de acción son los procedimientos mismos, no constituyendo un fin en sí mismo, sino un medio para posibilitar fines. La organización es un medio que nos permite a nosotros lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Consecuente con esta idea, ha expresado el general Perón: organizar es simplemente crear el instrumento de trabajo que uno debe tener a su disposición para realizar cualquier cosa, y mucho más para realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Tenemos que tener un pueblo unido detrás de una doctrina y organizado. El mismo general Perón nos dice que organizar es una ciencia y es un arte, las dos cosas. Nadie nace sino excepcionalmente con esas condiciones innatas. Eso se aprende o se adquiere por el estudio, con el conocimiento y con la práctica. De nuevo, el general Perón habla de el conocimiento y el estudio y la práctica. Sin eso, nada es posible. Pero también afirmamos que la organización es un arte, y arte es creación, realización. El arte es realización, concreción de una actividad en la obra. El arte está en realizar el cuadro, el arte está en el acto de la conducción. Sin la realización del cuadro no hay obra de arte. La organización participa de esas características en cuanto cree y ordena procedimientos racionales que conducirán a la estructuración de actividades humanas, objeto de la ciencia de la organización. La antedicha afirmación del líder, organización es ciencia y arte, adquiere plena confirmación, pues la filosofía de la acción peronista, enunciada como de conducción de actividades humanas, necesita imprescindiblemente de una organización. Repito esto que es intrincado, pero es muy importante. La antedicha afirmación, o sea, el arte es creación, realización, concreción de una actividad en la obra. La antedicha afirmación del líder, que además la organización es arte y es ciencia, adquiere plena confirmación, pues la filosofía de la acción peronista, enunciada como de conducción de actividades humanas, la filosofía de la acción se entiende por tal: la conducción de actividades humanas necesita imprescindiblemente de la organización. O sea, la conducción de actividades humanas necesita imprescindiblemente de la organización. No se conduce lo inorgánico ni lo anárquico. Lo dijo Perón infinidad de veces. No se conduce ni
no se conduce lo inorgánico ni lo anárquico, dicho como quieran. Es en este momento que se configura la organización como arte. Y ahora vamos a entrar en temas similares, pero esto proviene de el libro que estudiaban los compañeros en la Escuela Superior Peronista, pero como verán, tiene los títulos, habla de la orgánica pura y aplicada, ciencia, técnica y arte de la organización, que es lo que acabamos de ver, o sea, la orgánica pura, o sea, la organización pura. Ciencia de la organización, pero solo se remite a textos de Perón que seguramente nos ayudarán también a comprender de qué estamos hablando. La organización es una ciencia que se puede considerar en su parte pura y en su parte de aplicación. Los principios de la ciencia orgánica, o sea, de la ciencia de la organización. Lo que aquí se puede enseñar, o sea, estamos hablando de la Escuela Superior Peronista, es lo que conforma toda la teoría de la conducción, que es simple. La teoría de la conducción son los principios de la conducción que en conducción política están en la segunda parte de la bolilla sexta. Lo primero que se necesita es conocer la parte inerte del arte, que es esa. La teoría, o sea, los principios, la parte inerte. Y la parte vital del arte para Perón es el conductor. La parte inerte del arte es lo que el hombre o la mujer puede recoger de su inteligencia y reflexión y de lo que la historia presenta como ejemplo. Esos son los principios. Está hablando de los principios de la conducción. Vale decir, hay una teoría que se conoce, que es conocida, que se puede enunciar con una serie de principios que nacen de la racionalización de los hechos mismos. Ya lo explicamos más de una vez que los principios de las artes nacen de los artistas. Los principios de la pintura salieron de los pintores, los principios de la arquitectura salieron de los arquitectos, los principios de la conducción política salieron de los conductores políticos y de otros religiosos, etcétera, de los conductores. Es un estudio filosófico, dice Perón, de los hechos que cristalizan reglas, que en la mayor parte de los casos han dado buen resultado y han sido aparentes para la conducción. O sea, ha sido viable, han ayudado a la conducción. A eso llamamos principios, que, como si ustedes lo quieren recordar, están en la segunda parte de la bolilla sexta, que ustedes pueden ver en el libro mío que está en peronistakirchnerista.com, que es mi página web. Creo que es el primer libro que ustedes pueden ver ahí en PDF. En la historia hay un sinnúmero de ejemplos que en tales circunstancias, mediendo tales causas, produjeron tales efectos. De ahí salen los principios. Y eso le da al hombre la experiencia que no puede esperar de su propia persona, porque la experiencia de la conducción llega tarde y cuesta muy caro, puesto que cuando uno la aprende ya no le sirve para nada. Como si nosotros, en la corta existencia que tenemos, tuviéramos que aprender todo lo que Perón nos enseñó en conducción política. Nos hubiera pasado lo que dice acá, porque la experiencia de la conducción llega tarde y cuesta muy caro, porque en el camino habremos hecho un montón de macanas, como dice él en otro lado, puesto que cuando uno la aprende ya no le sirve para nada. Vamos a ver a qué se refiere con la orgánica aplicada, o sea, la técnica de la organización. Lo que yo les puedo dar a ustedes es la técnica. Él dice que se puede enseñar la técnica. Lo que no les puedo dar es el arte de la conducción, o sea, la creación, lo que él llamaba el óleo sagrado de Samuel. De la misma manera que uno enseña a tocar la guitarra y da la perfección de la técnica de la guitarra. Pero
esa condición natural con que nace el artista, eso no se puede enseñar. Eso no se puede enseñar. Eso es la conducción, nos dice el general Perón. Eso es la conducción. Ahora, la conducción técnica presupone generalmente el ejercicio amplio del criterio. El criterio, esa capacidad para tomar una decisión, emitir un juicio, un raciocinio, tomar una decisión ante una determinada realidad, el criterio. Para la conducción no sirve la memoria, no sirve la retentiva, es útil solamente el criterio. Criterio que debe estar basado, como todos los ejercicios del criterio, primero en una erudición suficiente, un aprendizaje suficiente. Sin aprendizaje no hay nada, compañeros y compañeros, lo dice el general Perón, y además está al alcance de todas y todos, aún de los más humildes compañeros. Con esfuerzo se llega siempre. La única batalla que se pierde es la que se abandona en estos temas. Pero es inútil que un hombre tenga un gran criterio si no tiene los elementos básicos sobre los cuales debe apoyar su criterio, claro, si no tiene la erudición suficiente. Por eso dentro de la técnica está primero la erudición, o sea, el conocimiento de los elementos, o sea, el conocimiento de los elementos sin los cuales no podemos hacer absolutamente nada. Arte de la organización, la intuición. Si bien la conducción no puede enseñarse, existen elementos de la conducción que es necesario aprender. La conducción es un arte y en consecuencia, como todas las artes, tiene su teoría, que son los principios, como ya les dije en el capítulo 6 de conducción. La teoría puede aprenderse y también tiene su forma de ejecución, que también están en ese capítulo, que también se pueden aprender. Comparando esto de la conducción con la pintura, con la escultura, que en el fondo son otras de las formas del arte, podríamos decir que los principios de la perspectiva forman parte de la teoría de ese arte, de la pintura desde ya, y de la arquitectura y de la escultura desde ya. Forman parte de aquello que permite ejecutar lo mismo que el manejo de los instrumentos, de los pinceles, de los escarpelos, de todo lo que se maneja para hacer las artes plásticas, para hacer las artes plásticas. Son las formas de la ejecución del arte, las formas de la ejecución del arte. Pero un hombre o una mujer, aún penetrando y conociendo la teoría, o sea, la perspectiva, el color, el ángulo, los desplazamientos, la colocación, todo eso que forma los grandes principios de la perspectiva para el arte plástico, no haría una obra de arte ni con esos conocimientos, ni con el perfecto manejo de los instrumentos de la ejecución. Si él no es un artista, si no es capaz de crear dentro de esa teoría y dentro de esa forma de ejecución, no será nunca un buen artista o un buen conductor desde ya. Las obras de arte no se hacen con la teoría ni con los instrumentos de ejecución. Eso se hace con algo que da la naturaleza a los hombres y a las mujeres, a todos en una medida diferente. Muchos resultan Miguel Ángel porque han venido dotados de una inmensa cantidad de las facultades de creación y otros hacen un buen cuadro, que no llega a célebre, aunque posiblemente tenga mejor técnica que la de Miguel Ángel. Una ejecución más perfecta quizá, pero le falta algo que ellos no tienen y que solamente hubiera podido dar un Murillo, un Rafael o cualquiera de los grandes hombres y mujeres del arte. Una obra de arte no se hace ni con la teoría ni con la forma de ejecución. Esa otra de las cosas que hay que conocer dentro de la conducción. Esa es otra de las cosas que hay que conocer.
La conducción es un verdadero arte. La conducción es un verdadero arte, difícil, complejo, y todo él de ejecución. Y nos está diciendo que la organización también es un arte. Por eso los compañeros del primer peronismo ponen estos temas en organización. No puede dividirse en pequeños sectores. Es como cualquiera de las otras artes, como pintar. No decimos que hay un pintor de perros, un pintor de caballos, de uniformes, de civiles o de militares, sino que el que sabe pintar, pinta todo, porque es un artista que domina el arte pictórico y lo hace bien. En la conducción sucede exactamente lo mismo. No se conduce una cosa u otra. Lo mismo que el pintor sabe pintar o no sabe. Sabe pintar o no sabe. En el arte de la conducción hay solo una cosa cierta. Las empresas se juzgan por los éxitos, por sus resultados. Podríamos decir nosotros, qué maravillosa conducción, pero si fracasó, ¿de qué sirve? Si no está el cuadro, ¿de qué sirve? La conducción es un arte de ejecución simple. Acierta el que gana y desacierta el que pierde. Y no hay otra cosa que hacer. La suprema elocuencia de la conducción está en que si es buena, resulta, y si es mala, no resulta. Y es mala porque no resulta, y es buena porque resulta. Juzgamos todo empíricamente por sus resultados. Todas las demás consideraciones son inútiles. Lo dice el mejor y más grande conductor que ha tenido la historia de la República Argentina. Ese sentido de la conducción tiene mucho de intuición. Y la organización también, al ser un arte, tiene mucho de intuición. Conocemos casos en la conducción de hombres y mujeres oscuros que no han cometido casi errores, y de hombres y mujeres sabios que no han dejado de cometer casi ninguno de los errores que se les presentaron en el camino de la conducción. En el camino de la conducción. Y ahora vamos a ver textos de algo que ya hemos explicado, si alguno siguió lo que venimos hablando desde el primer encuentro referido a la organización, seguramente ya tendrán una idea bastante clara de lo que es la organización espiritual y la material. En toda organización lo más difícil de establecer es la unidad de doctrina, que es el cimiento sobre el cual deben apoyarse todas las construcciones. Repito, no es mío, En toda organización lo más difícil de establecer es la unidad de doctrina, que es el cimiento sobre el cual deben apoyarse todas las construcciones. Si no hay unidad de concepción, si los integrantes de una organización no tienen la misma finalidad y el mismo objetivo que están sintetizados en la doctrina, mala fariña, decía el otro. Lo primero que hay que organizar, dice Perón, es el espíritu de la gente. Lo primero que hay que organizar, y por eso él dice que organizar es adoctrinar, lo dice en otro lado. Organizar para él es adoctrinar, por eso. Lo primero que hay que organizar es el espíritu de la gente, porque si uno quiere ir a La Plata y el otro quiere ir a Villa Elisa, mi pueblo, va a ser muy difícil que se encuentren, va a ser muy difícil que puedan hacer algo juntos. A eso se refiere. Lo primero que hay que organizar es el espíritu de la gente, que los integrantes de una organización tengan la misma finalidad. Lo primero que hay que darle a un organismo, o sea, a una organización, es su espíritu. Así como un hombre sin alma es siempre un cadáver, una organización que no posea espíritu o alma será cadáver. Grande o chico, pero cadáver al fin.
espíritu, alma o doctrina. Es para Perón exactamente lo mismo. Cuando habla de la República Argentina, habla del alma colectiva. En la organización hay un aspecto espiritual y otro material. Está hablando Perón. Organizar no se trata de colocar en casillero los hombres, se trata de darles un sentido y un sentimiento similar, para lo cual tiene que gestarse en las reuniones una unidad de concepción, para lo cual hay que transmitir, si uno pretende ser conductor, tiene que transmitir, tiene que enseñar, dice Perón, a los auxiliares de la conducción, a la masa, para convertirla en pueblo, tiene que transmitir su doctrina, su proyecto político, su ideal. Organizar no se trata de colocar en casilleros a los hombres o a las mujeres, se trata de darles un sentido y un sentimiento similar. De nada sirve la organización material sin lo espiritual, porque a los 2 días se van a pelear seguramente. ¿En qué consiste la organización espiritual? En la doctrina. Más claro, agua, compañero. Otro tema, doctrina, teoría y forma de ejecución, que ya también lo vimos. O sea, la doctrina da el principio. Buscamos la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. La teoría es el análisis de ese principio y su desarrollo. Todos los libros de filosofía peronista, economía peronista, sociología peronista, política peronista, la organización peronista, es la teoría que nos permite entender la definición de doctrina peronista que busca la felicidad del pueblo, la grandeza de la nación, a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los de la sociedad. La teoría es el análisis de ese principio y su desarrollo. La forma de ejecución, por otro lado, elegida inteligentemente de acuerdo con esa doctrina y esa teoría, ponen en movimiento a toda la organización. La complementación de estos 3 factores permite a la conducción inculcar una unidad de concepción a través de la doctrina y de ahí pasar a una unidad de acción. Sin eso, eso es lo indispensable para la conducción. Perón dice indispensable. Por otro lado, hablamos de la organización ideal y empírica o funcional. Hay 2 modos de organización. El ideal, que nunca sale del papel, y el empírico, en que se hace primero la organización y luego se pasa esta al papel. Esta es la que da resultado, dice Perón. O sea que para organizar no hay que ponerse a caminar. O sea, el caminar se hace andando, un poco, creo que es lo que quiere decir acá Perón. No, el caminar no se hace elucubrando sobre el caminar, sino se hace andando. Y la organización se hace organizando. Después sí elaboramos todo y vemos cómo nos va, si hay organización espiritual, si hay organización material, etc. La organización que importa es la que se halla en marcha y no la que está en el papel. Lo más importante de toda organización es su aspecto funcional. Es su aspecto funcional. Ese que organiza en el papel y cree que ya está hecha la organización, después quiere pasar a la realidad, se equivoca y generalmente no llega a ser una organización. Porque el proceso orgánico no es ideal, no es teórico. El proceso orgánico, o sea, el proceso de la organización, el proceso de organizar es empírico y es real. Se va realizando sobre el terreno. Son todas palabras del general Perón. Acá, ante interventores peronistas, el 20 de octubre de 1952. La organización, por otro lado, tiene 2 fases distintas.
sigue hablando Perón. Hay una organización que es de carácter funcional, igual que nuestro cuerpo, o sea, tenemos el cuerpo físico con manos, pies, pero está la organización funcional. La digestión es una función. La corriente sanguínea, el corriente sanguíneo también es una función, etcétera, etcétera. Es muy fácil tomar un gran papel, sentarse en un escritorio con todos los datos y hacer una cantidad de cuadros con su nombre adentro. Eso puede ser una organización ideal, pero no es una organización estructurada. Es necesario que ande eso, es necesario que camine, porque el andar se hace caminando. Y con esto, compañeras y compañeros, por hoy creo que hemos compartido con ustedes temas realmente valiosos e importantes que nos permiten comprender, nos permiten ir comprendiendo despacito el sentido, la importancia que Perón le atribuye a la organización, sin la cual no vamos a poder lograr la felicidad de nuestro pueblo ni la grandeza de la patria. Muy buenas noches a todos y a todas, a los que ahora me están escuchando y a los que después, con tiempo y con paciencia, como dice el paisano, van a tratar de compartir este trabajo que he tratado de realizar para poner a disposición de ustedes estas ideas que nos dejaron los primeros peronistas y que era el objetivo y el objeto de la Escuela Superior Peronista. Siempre recordándoles la importancia que tiene el volver a tener una escuela como fue la Escuela Superior Peronista para el conjunto del movimiento. Y si alguno de ustedes tiene poder suficiente como para empujar y proponer e insistir en la necesidad de esta escuela, hágalo porque va a ser un bien al país. Muy buenas noches, compañeras y compañeros, y será hasta mañana a las 23, si Dios así lo permite.